Es que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde siempre, como cada jueves, estamos aportando herramientas para las personas que nos acompañan y nos hacen el honor de estar con nosotros todos los jueves. Y bueno, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes y con nuestro querido Juan Carlos, que viene desde Ecuador para que juntos hagamos que esto suceda. Y bueno, aquí lo tenemos en pantalla. Hola, ¿qué Juan tal? Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, súper feliz, contenta, emocionada. Te ves súper fresco, guapísimo. Gracias. Ahí con un corte de cabello. Sí, sí, por Súper ahí. bien. Sí, un gusto nuevamente saludarles a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí para aportarles nuevamente con un nuevo tema y obviamente esa, la especialidad que tú tienes es una parte muy maravillosa en donde no solamente aprendes tú, sino la comunidad y nosotros como padres, porque es un tema muy importante que nos hace conscientes de nuestras decisiones, de nuestra forma de ser y sobre todo de esas características que muchas veces adoptamos por esas creencias o por esa forma en la que fuimos criados. Así es, mi querido Juan Carlos, y a veces o muchas veces tenemos creencias que generan abuso, pero que nosotros inconscientemente las estamos replique y replique y replique con nuestros hijos. Y lejos de sumar a esa, vamos a decirlo, a esa convivencia sana, saludable que podría ser entre padres e hijos, también se generan obviamente relaciones que se fracturan, porque justamente aquí viene mucho la imposición. Y bueno, muchas creencias son las raíces que influyen en un comportamiento paternal ineficaz cuando un padre tiene creencias como ser quien tiene el control, y cuando normalmente pensar que el padre tiene control es cuando se siente poderoso, entre comillas, o sea, les gusta sentirse poderoso y justamente eso hace que él quiera o elija tomar el control. Y opera desde ese lugar, en el fondo, ¿qué ocurre? Que ese sentimiento, fíjate cómo crea ansiedad y también se siente insuficiente. Y esa insuficiencia la refleja a través de querer tener el control. No sé si a ti te ha pasado, Juan Carlos, o no sé si tuviste alguna experiencia que quieras compartir. Bueno, sí, de hecho siempre tenemos esa preocupación por el mañana, ¿no? Y precisamente esto es lo que ocasiona muchas veces dejar de vivir el presente, de dejar de disfrutar del día a día, del momento que estamos, ¿no? Es una parte muy fundamental en la cual precisamente la ansiedad siempre ha dejado de que podamos vivir el día de hoy. Y el tema justamente que tú lo traes a colación nos lleva a considerar y a pensar mucho, más que considerar, meditar y reflexionar qué hacemos con nuestros hijos, qué estamos haciendo con nuestros hijos. Exactamente, desde qué conciencia y desde qué creencia operamos el rol de ser padres o madres con nuestros hijos. También aquí hay un punto muy importante que es el abuso verbal o físico, que surge de semejantes creencias, es en el intento por generar nuevamente el control y para cubrir la ansiedad experimentada al pertenecer con él, con ese sentimiento donde yo siento que tengo nuevamente el control, pero ya no nada más digo qué hacer, sino también incluso hay padres y mamás que utilizan lo que es la violencia física y verbal. Entonces, desde ahí ejercen ese poder. Recordemos que es una proyección que los papás tienen, pero porque se sienten ellos
se sienten insuficientes. Y al tomar esas medidas o esas acciones con sus hijos, se sienten poderosos, se sienten que ellos son, vamos a decirlo, importantes. Pero lejos de que sus hijos lo vean así, a veces resulta que es todo lo contrario, porque en lugar de que nuestros hijos nos vean con respeto, luego Sí. sienten o tienen miedo. En lugar de inculcar respeto, obviamente pues se inculca todo lo contrario. Por eso es que es muy importante, papá, mamá, tú que nos estás viendo en este momento, anota si a ti te pasa, si, bueno, si te llevas ese aprendizaje, si te cachas, obviamente, en algún momento, si en algún momento tuviste este tipo de acciones, o lo sigues haciendo y te invitamos de todo corazón para que obviamente cambies esa creencia, porque son creencias finalmente. Sí, y como tú lo estás mencionando, Sayuri, cómo lo estás desarrollando, el abuso verbal, siempre debemos ser conscientes que debemos medirlo, debemos equilibrarlo, porque el hecho de que tú no estés de acuerdo en algo no te da el derecho a lastimar o a ofender a alguien, y mucho más a nuestros hijos. Y es una parte muy fundamental. Es bien cierto que a veces nos podemos mover por la ira cuando sentimos injusticia, pero esa injusticia no la validamos cuando nos damos cuenta que ellos también tienen su propia opinión, su propia forma de pensar, y justamente a veces para tener ese control es lo que usamos el abuso tanto verbal como físico. Pero me gustó esta parte. Los padres debemos ser más conscientes, y lo único que estamos mostrando con esas acciones es lo que tú mencionaste, esa insuficiencia, pero esa insuficiencia la queremos con este abuso verbal, querer tener el control. Y tú lo mencionaste, el respeto se gana con el amor, con el cariño, con el perdón, con la comprensión, con la gratitud y sobre todo con el ejemplo, Sayuri. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, también recuerda que el dominio nace del miedo. Igual, y puedes sentir ese Emociones, miedo, pero emociones. exacto, exactamente. Cuando igual te caches en esos estados en donde quieras tener el control, justamente es porque tienes miedo a algo, a que pase algo. Pero siempre, siempre normalmente aparece el miedo, como vamos a decir, es la raíz de todos los males, por así decirlo, ¿no? Así es que yo te invito que reflexiones porque el verdadero poder, fíjate qué bonito, se genera en cuanto se suelta el control. Así la ansiedad desaparece, ¿no? Y Wow. bueno, yo también les comparto una parte de, bueno, ya he comentado en varias ocasiones que a mí me gustaba, incluso a mí me gustaba tener el control, decir yo tengo la razón, tú haces lo que yo diga, tú no sabes, yo soy tu mamá, yo soy la que sabe todo, y es muy desgastante, y tiene, o sea, yo concuerdo con toda esta parte y me identifico, pero también puedo identificar que tenía mucho miedo a que no hiciera las cosas que según yo consideraba que era lo mejor para mi hijo. Yo nada más tengo un hijo, como ustedes saben, y bueno, es el único y obviamente ahí sale el miedo de que si no haces esto bien, te va a pasar esto. No le decía te va a pasar, pero yo lo sabía. Entonces, al decir, si tú haces esto, no te va a pasar esto, ¿no? Entonces, eso nada más salía a reflejar lo que yo quería, tener el control, por un supuesto protegerte. Pero es muy desgastante estar en ese lugar, te quita mucha energía. Y aprendí gracias a estos talleres, gracias a que me metí a estudiar de lleno este conocimiento maravilloso que es los padres, tener herramientas. Y yo dije, uff, lo estaba haciendo todo al revés. En donde yo consideraba que estaba haciendo lo mejor, pero no, era todo lo contrario. Entonces, aprendí a soltar el control, aprendí a escuchar a mi hijo, aprendí a escuchar sus necesidades, aprendí que sus necesidades son diferentes a las mías, que sus inquietudes son diferentes a las mías, que su manera de pensar es tan valiosa igual que la mía, y que los dos jugamos un papel súper importante en la familia, porque lejos de tener el control, o sea, porque luego hay una lucha,
de que yo tengo el poder y yo tengo el control y yo no, es cuando viene la rebeldía justamente en los jóvenes, porque ellos se imponen, defienden su verdad a capa y espada y Eso dicen, sí, yo no voy a hacer, ay, ¿de verdad que sí, Juan Carlos? sí, por Entonces, eso a veces se rebelan. Exactamente, ¿por qué se rebelan? Porque llega un momento en donde también ellos se cansan y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto que mi mamá o mi papá me impone o quiere que haga la fuerza, ¿no? Entonces ahí los jóvenes es cuando ahí eligen ser valientes, que es algo que yo aplaudo a los jóvenes, siempre y cuando, obviamente, ojo aquí, siempre y cuando también sean responsables de lo que ellos elijan hacer. Porque bueno, también hay decisiones que también les pueden generar e incluso hacerles daño, por así decirlo, y que no todas las decisiones pueden ser saludables o para un bienestar para ellos. Para eso estamos justamente los papás como para equilibrar esa parte en donde te guío, te sugiero, más no te impongo, en donde te puedo acompañar a ese proceso que tú quieres en donde si quieres atravesar esto que yo te digo, hey, aquí hay un peligro eminente, no pases por ahí. Y si el hijo dice, yo quiero pasar por ahí, está bien. Dejarlos que Sí, experimenten ese aprendizaje, pero con nuestro, siempre con nuestro acompañamiento, de que siempre lo vamos a estar observando. Y hay una palabra muy común a nosotros que es cuando les pasan las cosas, utilizamos, ¿ya ves? Te lo dije, te dije que por ahí sí, no era. Pero fíjate que dentro del coaching, dentro de estas herramientas, esas palabras se eliminan. ¿Por qué? Porque es, ¿qué aprendiste? En lugar de decirle, ya ves, te lo dije, es, ¿qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo lo podrías hacer mejor la próxima vez? Entonces, lejos de ahí estarle ahí diciendo, yo tuve la razón, no, porque también viene desde el ego. Es invitarlo a que ellos también reflexionen y que ellos se cuestionen y que ellos aprendan de esa experiencia que tuvieron. ¿Cómo ves, mi querido Juan Carlos? claro, y justamente por medio del cuestionamiento le llevas a esa transformación, porque le haces ser consciente de sus decisiones. Ahora, si bien es cierto, esto de la programación neurolingüística y cada una de las cosas que es, todas estas herramientas que las hemos ido adaptando, Sayuri nos muestra, ¿no? Cómo incluso la persuasión es interesante, porque como tú dijiste, no es imponer, sino decir, incluso me encantaría, cuando tú también te estabas refiriendo a cómo uno tiene que acercarse a ellos. Pero precisamente el hecho de que nosotros también como padres o yo como padre sea una persona consciente, me va a mostrar que incluso cuando eh, yo no me muestro a mi hijo compasivo o no le entiendo, ellos van a buscar afuera. Y yo creo que tenemos que ser bien conscientes de que justamente toda esta parte interna que ellos buscan en nuestro hogar cuando no la encuentran, la buscan afuera, Sayuri. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque como no se sienten validados por la familia, Es no se validado. sienten, vamos a decirlo, seguros, no se sienten, vamos a decirlo también, no se sienten Comprendidos, comprendidos, exacto, esa es la palabra, no se sienten comprendidos, nos no se sentimos de sienten empatía con ellos. empatía, exacto. ¿Qué hacen? Que justamente todo eso, fíjense cómo es como contradictorio. Sí, Nosotros queremos tener el control y que estén con nosotros, pero en lugar de que se acerquen, los alejamos. Y los sí, alejamos a esos sitios, a que puedan fumar, no sé, marihuana, a probar las sustancias, a tomar alcohol, a buscar esas sensaciones que deberían de estar en casa, fomentadas por mamá y papá, para que ellos no acudan, porque lo que quieren ellos es sentir o querer sentirse amados, aceptados. ¿Y por quién mejor? Por los papás, por las personas que lo crearon o hicieron que esta personita naciera. Entonces, cuando ellos no se sienten así, se sienten rechazados, ellos se alejan y buscan otras alternativas
para, sí. entre comillas, minimizar ese sentimiento. O Y llenar ese obviamente, vacío. exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo de manera a veces inconsciente y los provocamos a que ellos pues vuelen mucho más rápido del nido y que prueben cosas que la verdad en algún momento sí trae consecuencias Sí, desafortunadamente a veces ya no son, vamos a decirlo, que a veces es un gran desafío porque ya ahora sí que anclándose o enganchándose en las drogas es muy raro la persona que pueda salir, sí, ¿sí? es mucho. Sin algo, exactamente. Entonces, mucho ojo papá, mucho ojo mamá. No sé si quieras comentarnos o compartirnos algo al respecto. Nosotros feliz de aquí de leer. Y bueno, Sí, así es. Así uh-huh, es como tú lo estás mencionando y justamente este tema que lo trajiste a colación, ¿no? Cuando nuestras creencias generan no solamente ese abuso, sino creamos limitaciones, creamos muros, creamos separaciones. Y obviamente por eso es que este evento de los jueves nos permite también aprender a nosotros como padres, porque no es que lo sabemos todo, pero es una parte muy fundamental de que también vamos creciendo como padres, porque no solamente como capacitadores de una especialidad, sino saber que necesitamos ir equilibrando muchas áreas de nuestras vidas, porque no puedo ser solamente un buen trabajador, un buen emprendedor, pero no soy un buen padre. Y uh-huh. obviamente de nada serviría que los dos logremos grandes cosas sin tener el acompañamiento de los seres que amamos, como en este caso, en mi caso, mi esposa, mi hijo. Entonces no sería ese éxito tan satisfactorio que ir con ellos. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Yo considero, esa es mi interpretación, cada quien elige, que para mí, para Sayuri, el mayor éxito es el que consigo aquí desde inicio, desde mi casa. Inicio desde yo como mamá, desde qué estoy siendo yo para mí y por consecuencia para mi hijo y por consecuencia para mi esposo y por consecuencia para mi sociedad, para mi comunidad. ¿Qué estoy siendo yo? Entonces aquí juega un papel muy importante porque aquí viene lo que es la congruencia. A veces, como bien comentas, Juan Carlos, podemos ser muy exitosos en alguna área de nuestra vida, pero si nos hacemos a un lado y no tomamos el rol desde la responsabilidad con nuestros hijos, uff, también yo que estoy yendo a escuelas, me he dado cuenta, fíjate nada más, me he dado cuenta que los papás hay personas que se encargan de ir por ellos a la escuela, o sea, está súper bien, todo el tiempo trabaja. Yo les pregunto a estos pequeños, ¿qué te gustaría tener más de tus papás? Tiempo conmigo, que viniera a la escuela por mí, porque hay años que no van, siempre van. Entonces, sí trabaja, sí me compra cosas, me compra lo que yo quiero, paga mi escuela, me compra ropa, me compra alimento, pero lo que más me gustaría de mi papá es que se hiciera presente. Y yo digo, wow, totalmente de acuerdo, el mayor éxito, ahí está, los niños lo dicen, y los niños lo dicen, y bueno, Sí, pues aquí es una reflexión para que obviamente pues nos hagamos también conscientes. Y bueno, aquí justamente voy a tocar otro punto. Si no nos entregamos a la confianza y al amor, la resistencia crea todo, o sea, obviamente, si no nos entregamos a la confianza y al amor, la resistencia caerá y todo fluirá. O sea, imagínate, qué bonito. Cuando dices, bueno, ya suelto y todo empieza a fluir. sí. Mira, entonces esto nos muestra la importancia de todas estas herramientas, ¿no? Porque justamente parte de una relación es una comunicación efectiva. ¿Y cómo obtienes Uh-huh. una comunicación efectiva? Cuando creas empatía, cuando creas rapport con las personas que te rodean y sobre todo con nuestros hijos. Esto me hace recordar, haciendo un paréntesis, cuando mi hijo tenía como alrededor entre 10 y 12 años, hoy tiene 18 ya, cumplió el día lunes. ¡Wow! Para mí sigue siendo un niño. Entonces, se me dificultaba.
se me dificultaba, Sayuri, conectarme con él. ¿Por qué? Porque obviamente él en su edad estaba como que conectado con esto de los videojuegos y todas estas actividades. Sin embargo, todo esto, no encontraba ese espacio para estar con él. Pero algo que aprendí, Sayuri, es que justamente cuando yo me puse a jugar con él, esto fue maravilloso, me permitió conectarme con él porque mientras jugábamos podíamos conversar o platicar. Entonces, como padres debemos buscar las estrategias y las formas en las que nos podamos conectar. Y para nosotros es satisfactorio poder compartir no solamente con los de Instagram, con los de Facebook, que justamente Alejandra Montes también está con nosotros. Un saludo desde acá. Para nosotros es maravilloso compartir estos temas, Sayuri, y hermosísimos, porque nos hace ser conscientes también. Adelante, Sayuri. Sí, sí, cierto, totalmente de acuerdo. Siempre es importante buscar un cómo sí, en lugar de ver, no puedo, no me permite estar. O sea, siempre, siempre va a haber un cómo sí te vas a poder acercar a tu hijo y como tú bien lo comentaste, buscaste la manera de integrarte o de hacerte partícipe de lo que él estaba haciendo, de lo que le gusta hacer para justamente involucrarte en su vida y Sí. demostrarle que allí estabas, ¿no? Aquí estoy contigo, vamos a echarnos unos juegos, no sé cómo se les llama, yo la verdad tiene rato que no juego eso, ya No, te no, yo imaginé, yo tampoco. cuando era fanática de jugar toda esa parte. Pero bueno, súper, súper bien. Gracias por esos corazoncitos, o por ese Sí, hermosos, corazoncito. Gracias, gracias. hermosos. Compartan, por favor. Y bueno, ejemplos, les voy a dar unos ejemplos para si tu papá o tu mamá que nos estás viendo te caches si escuchas esto que te voy a comentar. Cuando decimos, me haces enojar, me molesta cómo comes, me frustra que no hagas lo que yo te pido, me enoja que seas así. Estos son algunos mensajes de alarma exteriores como de cómo nos sentimos nosotros los papás. Es importante hacer la distinción que nadie puede hacernos sentir de determinada manera si nosotros no le permitimos a la persona, al hijo o a quien sea, de que nos haga o que incluya esa actividad, esa acción en nuestro ánimo o nuestras emociones. Y bueno, las experiencias hacia con los jóvenes son las maestras que vienen aquí a enseñarles qué les puede funcionar, qué no les puede funcionar. Y nuestra opinión también es importante como la opinión de nuestros hijos. O sea que todo es importante, todo cuenta, todo suma. Sí, porque esto les permite tener una reacción, ¿no? Interacción, ya se me trabó. Entonces, miren, lo importante es que nosotros también como padres podamos inducirles y poderles direccionar, ¿no? Porque es parte fundamental también porque les estamos creando también a ellos. Pero también es muy importante siempre reconocer que nosotros como padres justamente tenemos esas creencias que también por las cuales nos desarrollamos o nos criaron, pero a veces queremos los mismos patrones o las mismas creencias implementarle también a nuestros hijos y eso prácticamente suena feo, pero es un abuso porque Uh queremos -huh. implementar algo que nosotros en cierto momento lo llevamos y para que ellos también lo lleven. Así es, exactamente, mi querido Juan Carlos. Y bueno, te toca el punto, si no mal recuerdo, que los Y niños nacen con sabiduría, pasando al ahora, siguiente punto, súper importante. sí, ahora mira, justamente cuando tú trataste este punto también de los niños nacen con sabiduría, sí, me puso mucho a pensar porque digo, en ciertos momentos nosotros debemos darnos cuenta que existen evidencias de que los niños ya nacen con un experto dentro de ellos, ¿no? Pero sin embargo, como padres nos oponemos a ese camino. Pero cuando justamente estaba mirando esta parte, yo decía, no solamente nos imponemos, sino que nos hacemos nosotros, o yo me hago un padre que estoy robando sus sueños. Estoy robando sus sueños porque resulta
que cuando nosotros imponemos algo, estamos dándole o creando nuestras propias expectativas y no las de ellos. Entonces podemos caer en la trampa de imponer nuestros propios sueños y no los sueños de ellos. Por eso resulta que en muchas ocasiones, si yo soy doctor, quiero que mi hijo sea doctor. Y caemos en Así eso, Yuri. y pensamos que como me va bien a mí, pues también le puede ir bien a nuestro hijo, ¿no? Y Sí. aquí voy a dar unos ejemplos, no sé si los quieras compartir o los Perdón, no te compartes escuché la con todos. última parte. Aquí hay unos ejemplos que compartir, no sé si gustes compartirlos o los comparto. Tú me dices, Juan Carlos. Compártelos, compártelos, porque justamente quiero irlos enlazando también con esta parte de no convertirnos en padres que robamos nuestros sueños. Pero obviamente los ejemplos que tú vas a dar son muy importantes, porque también a veces nosotros como padres podemos tener ese miedo de que nuestros hijos no tengan éxito, ¿no? Y también les implantamos el temor al fracaso y no enseñarles o retroalimentarnos que son experiencias que también necesitan ellos tener. Así es. Justamente vienen aquí unos ejemplos. Existen evidencias de que los niños ya nacen con un experto dentro. Muchas veces como padres nos oponemos a sus caminos, justamente como lo que estás comentando tú en este momento. Y voy a dar algunos ejemplos. El papá de Leonardo da Vinci le molestaba que los intereses de su hijo cambiaran cada mes. Imagínate que le decía a su papá, oye papá, quiero estudiar, no sé, a la mejor ingeniería, ¿no? Y luego, no, pues que ya quiero dibujar, ¿no? Y ya después, no, pues que ahora ya quiero irme por la ciencia. Y luego, no, pues que ahora a la naturaleza. Y bueno, el papá la verdad dijo, bueno, mi hijo no creo que le depare un buen futuro porque constantemente está cambiando de rol o de gustos o de intereses, ¿no? Entonces él se preocupó porque justamente, ¿y cuántos papás hoy, ahorita, se piensan que si, o sea, ya vienen con una idea o que ya tienen su conocimiento que a lo mejor quieren ser algo, pero en la vida van dándose cuenta que les gusta dibujar, les gusta cantar, les gusta el piano, les gusta hacer ejercicio, les Apóyale. gusta, exacto, apóyales en todas esas áreas No, porque Sayuri, uno lo que está pasa es que probando. Sayuri, lo que pasa es que si hace música, la música no da. Y mira cómo empezamos nosotros mismos a truncar el Exacto. sueño de nuestros hijos. Exactamente. Entonces, cuando tenemos esa creencia, volvemos otra vez a la creencia de que como no se mantiene en un enfoque, pues no va a tener éxito, ¿no? Porque se va a estar cambiando Sí, constantemente. Entonces, bueno, aquí el aprendizaje es que no se dio cuenta el papá de Leonardo da Vinci que su hijo se preparaba para ser un hombre de renacimiento y más aún ser un genio en todos estos campos. O sea, wow, qué bonito. Por eso es bueno tener sí, expectativas de nuestros hijos, ¿no? sí, Que es verdad. hagamos lo que Esto, ellos vean. Sayuri, en esta parte también de justamente de algunos ejemplos también, me encanta mucho el de Alberto Einstein, si es que me equivoco, me corriges, justamente cuando incluso le sacaron de la escuela, mandaron una carta, decía que su hijo no es competente, que no está dentro de, y wow, una carta, pero totalmente, no sé cómo decirla, pero cuando el niño le preguntaba a su madre y le decía que por qué no puede ir a la escuela. Y ella, sí creo que ¿no es cierto? Si no me equivoco, no sé si me Sí, corriges. no recuerdo bien, pero bueno, viene muy buena esto a colación de lo que Sí, estamos esta hablando, historia es ¿verdad? maravillosa porque justamente, no solamente como padres, sino incluso la gente que externa puede también limitarnos. Pero en este caso de su madre fue lo contrario, no limitó, sino que le mostró realmente y le dijo, no, no puedes ir a la escuela porque ellos no están en la capacidad de enseñarte porque tienes un don muy especial, pero llegó los años y cuando ya su madre había fallecido y él había encontrado una carta totalmente sucia, mugrienta y arrugada y, y se dio cuenta que era lo contrario a lo que
su madre le había dicho y tenemos un científico extraordinario a nivel mundial. Y gracias a la creencia que le instaló su mamá a su Ah, hijo, ¿no? la Porque si se confianza que hubiera creó. chocado, si ella hubiera, fíjate, si ella se hubiera instalado la creencia que le hicieron creer los maestros, ¿no? Sí, Ella se hubiera quedado con esa idea. Y ella no se quedó con esa idea. no, Y ella además, que no se quedó con esa idea, aparte de eso, hizo algo maravilloso, que le enseñó a su hijo, gracias a una creencia, que él era el más inteligente del salón. y lo fue, Y lo fue. y lo fue. ¿No? Es sorprendente la historia de él. Sí, está hermosa, como varias. Y bueno, aquí está también cuando era niño Albert Einstein, era un soñador, empezó a hablar relativamente tarde y tenía malas calificaciones en matemáticas. Igual, Picasso siempre dibujaba en las paredes un comportamiento considerado inaceptable. Y bueno, también tenemos el caso de Thomas Edison. Constantemente desarmaba cosas que después no podía armar. Al crecer, realizaba experimentos químicos que explotaban en el sótano. No hay duda de que los padres de estos niños se pasaron horas preocupados y ansiosos por el comportamiento disfuncional de sus hijos. Para ellos era algo que Sí. no les iba a sumar. Sayuri, no quiero que se me escape. Adelante. ¿Sabes qué sucede? Que cuando vemos que nuestro hijo es diferente, tenemos la creencia de que es un problema. Ándale, Cuando sí, nuestro hijo es diferente. Y no es así. No es así. totalmente. Generalmente un hijo cuando es diferente es porque tiene destrezas, tiene habilidades. Y precisamente por eso no hace lo mismo que hacen los otros niños. Exacto. Entonces, normalmente nosotros a lo que le llamamos normal es que un hijo aprenda, tenga entre 8, 9 y 10, porque si tiene 6, 5, que es un niño con un problema, pero no estamos viendo más allá. Sí, Además, recordemos una parte súper fundamental. Y yo recuerdo perfecto cuando yo iba, vamos a decirlo, mal en matemáticas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba antes y hoy sigue pasando? Los papás preocupados, o en ese caso mi mamá preocupada, me llevaba a clases de regularización para que esa debilidad o esa no habilidad con las matemáticas pues fuera una fortaleza, ¿no? Entonces me decía, no, mi mamá, no te hace falta matemáticas, te voy a llevar a que te regularicen para que ya cuando entres a la escuela ya estés a nivel de los que van bien, decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces potenciamos algo que se nos dificulta, en lugar de potenciar eso que se nos facilita. O sea, estamos con un chip al revés. al revés, sí. ¿Sabes qué me Sí, hiciste sí, recordar, Sayuri? Que justamente eso sucede. Potencializamos, por decir, le gustan las matemáticas, pero es malo en dibujo. Potencializamos dibujo, no potencializamos matemáticas, porque es el área donde más se desarrolla. Mira, voy a hacerlo algo muy corto. Yo tenía un cliente, obviamente me reservo los nombres. Estaba en una sesión y de pronto, ¡pum!, apareció su hijo y todo, y conversaba y platicaba, y le noté a ella un poco como que se tensionó, y le digo, ¿te sucede algo? Me dice, sí, lo que pasa es que mi hijo es muy, muy, muy problemático. Le digo, ¿por qué mencionas eso? Nos salimos del tema porque la sesión estaba haciendo yo con ella, pero ok. fue algo que sucedió, y fue real. Entonces nos pusimos a conversar del hijo y me dice, lo que pasa es que en la escuela ya no le quieren tener porque dicen que es un niño problema. Mira, o sea, lo que estaban diciendo, y que estaba buscando otra escuela para poderlo ingresar y todo eso. Y justamente había encontrado una escuela que le habían analizado, le habían hecho unos análisis, unas evaluaciones y miraron, no, su hijo tiene un intelecto muy elevado y él necesita un colegio, una escuela especial, pero no porque sea problema, sino porque tiene un intelecto alto. Y yo una vez me pongo a conversar con él y era como platicar con una persona adulta.
Era fabulosa la forma en la que desarrollaba sus pensamientos, su forma de desarrollar la conversa. Entonces, ahí nos damos cuenta que como padres nos debemos dar cuenta de que cuando un Ujú. hijo es diferente no es que es un problema, tiene destrezas generalmente la mayor parte. Otra cosa es el malcriado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que algo me pasó muy, voy a contar una pequeña parte de lo que yo viví y fue justamente cómo pueden afirmar a veces los maestros, los profesores, que un hijo tiene un problema sin antes haber pasado por algunos estudios que lo Sí, corroboren y que lo validen de alguna manera. Porque a veces a simple vista para mí o para el maestro es un problema, ¿no? Pero no, y se queda en eso. En mi caso fue así, a los 6 años, ¿qué pasa? Que yo recuerdo que mi maestra me enseñaba, eran dictados, no sé si recuerdas porque casi tenemos la sí, misma sí, edad. te hacían antes dictados en Y me líneas de sacaba 4 líneas, algo así. sí, yo me sacaba ceros o uno, ceros, mis cuadernos cero, 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 cero. Y la maestra mandó a llamar a mi mamá, recuerdo perfecto, y que mi mamá le dijo, ¿sabe qué? Su hija va a reprobar año porque tiene un problema, justamente, no aprende, no aprende porque pues sí, saca puros taches en su dictado, ¿no? Entonces mi mamá muy preocupada dijo, no, pues es que yo la tengo que llevar a otra escuela. Me cambiaron literal de escuela y Mira, fíjate, hasta ahorita, ya que me puse a estudiar, Juan Carlos, me vengo a enterar de toda esa parte que yo ya vengo trabajando de mi crecimiento personal. Me doy cuenta de que como fui abusada por parte de un familiar y esa persona me enseñaba, porque era una persona que me enseñaba a leer, a escribir, a sumar. atrás, las cámaras. Hola, mi amor, ya llegaste. Ya, mamita. Ok. Justamente para mí representaba un miedo, pero no era porque yo no aprendiera, sino porque la maestra, algo que reflejaba o para mí representaba estudio, mi mente se bloqueaba. Entonces yo creí con esa idea, e incluso me acuerdo perfecto que en los salones nos decían, a ver, la fila de los inteligentes, la fila de los burros y la fila de los que medio, Así, medio, ¿verdad? Que antes te separaban, sí. yo recuerdo que yo normalmente era la fila de los burros y de verdad es una creencia que Sí, te te van ponen, sí. instalando, te van instalando, te van instalando, te van instalando. Y una ocasión en quinto, yo recuerdo perfecto que dije, ya no más fila para los burros. Y me destaqué, fue cuando destaqué y me di cuenta que tenía un montón de potencial hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas veces papá, mamá, tú tienes ese tipo de creencias, tienes ese tipo de, vamos a decirlo, de mensajes que le mandas súper poderosos a tu hijo? Y yo nada más te pido, te invito a que hagas conciencia qué estás diciéndole a tus hijos, cómo te estás comunicando con ellos. Porque seguramente estás instalando una idea que no tiene nada que ver con la realidad y que pueden ser constructivas. Si son constructivas, bienvenidas sean. Pero Claro, cuando son destructivas, digo, wow, a mí me costó mucho tiempo darme cuenta y todo lo que obviamente pasé. Obviamente porque no me hicieron los estudios que se requerían para entonces sí decir que yo era una niña que tenía problemas, ¿no? En cuestión al aprendizaje. Pero bueno, en fin, no sé si sí. te sumó esa historia, te hizo... Me encantó porque incluso, mira, eh, em, quisiera más o menos ir complementando porque justamente esta parte fundamental de nosotros como padres de educarnos es una parte muy fundamental. En cosas tan sencillas, incluso los estudios lo dicen, que hay mucha gente que tiene una fea letra, pero sin embargo hay indicadores de que son personas muy inteligentes las que generalmente tienen este tipo de letra. ¿Y qué haces en la escuela? Hazme bien la O, hazme bien la L es así, y te van imponiendo. Mira Sí, cómo te van cerrando, cómo dejas de volar, porque te están metiendo en una jaula, así es, en un así es. Y molde. bueno, total.
Totalmente. Fíjate que yo tuve un aprendizaje con mi hijo porque normalmente yo era bolita, palito, Sí, porque en la escuela a mí me enseñaron bolita, palito. Entonces, gusanito, gusanito, gusanito. Entonces yo decía, yo tengo una muy bonita letra para mí, y mi hijo todo lo contrario, ¿no? Entonces, igual, y me dijo, mamá, no soy como tú, no, yo no soy tú, yo no voy a escribir ni quiero escribir como tú. Entonces, cuando tenía esta parte del control de que, no, no te paras de aquí, literal, no te paras de aquí hasta que termines una plana bien derechita, con esas bolitas bien redonditas y esos palitos bien derechitos. y Casi, con casi esos hasta con la chubitos, regla. ¿recuerdas esos chubitos de ahí cuando era la Sí, M o la N? exacto, pero no, ya obviamente soltar el control es liberador, tanto para uno como papá, o para mí, lo ha sido como mamá, y tanto para mi hijo, porque su manera de ser, de elegir ser como él elija ser, está perfecto, está bien. Y Así, ya no lo padecemos, ya no peleamos, ya no entramos en conflicto, ya no estamos en que yo tengo la razón y tú no, así es. ya no. Por eso es que hoy digo, sí se puede, papá, sí se puede, mamá, tener esos cambios Sí, desde tu infinito amor, desde tu infinita conciencia y responsabilidad. así es, así es. Y justamente para ir cerrando esta parte muy Uh -huh. fundamental, este tema que tú lo trajiste y es espectacular, cuando nuestras creencias generan abuso, tenemos que ser muy responsables de cómo estamos direccionando a nuestros hijos y por eso justamente mi llamado sería sigamos educándonos, Uh -huh. sigamos preparándonos también y conociendo estas herramientas maravillosas que ahora las tenemos a la mano y que las podemos compartir sin ningún ego porque no estamos inventando nada, están ahí, solo necesitamos ser conscientes de lo que realmente tenemos muchas herramientas. Exactamente. Anteriormente había una creencia, no nacimos sabiendo ser padres. Y Sí, esa también es una creencia limitante. ¿Por qué? Porque sí se puede aprender a ser mejor padre porque sí hay herramientas. Hay talleres, hay libros, sí, hay mucho. infinidad de cosas para que un papá que elija, que realmente sea responsable, va a buscar un cómo sí generar un cambio que impacte de manera funcional a su familia, empezando por el papá o por la mamá. Todo empieza por ahí, por la mamá o por el papá, o en ambos, en este caso. Sí, sí. Y mi llamado final sí sería, obviamente, de que en verdad sigamos preparándonos, sigamos buscando herramientas para hacer esas familias saludables, Sayuri. Totalmente de acuerdo contigo. Yo también los invito a que se sigan preparando, a que sigan tomando herramientas, a que no dejen que pase el tiempo y que, bueno, eso hubiera. Y yo te invito a que imagínate, te proyectes visualizándote cómo serías de papá o mamá si estudiaras, cómo serías si tuvieras conferencias relacionadas a ser padres o a sanarte, cómo serías contigo y por consecuencia, cómo serías con tus hijos. ¿No? Entonces yo creo que es una parte que te lo vas a agradecer a ti porque vas a aprender a descubrirte, a autodescubrirte y aparte tus hijos van a adorar esa versión. Porque créeme que ningún hijo va a disfrutar un papá grosero, un papá que tiene mucho ego o impone, ¿no? Entonces yo creo que te van a agradecer esa parte de tus hijos y también tú, porque vas a liberarte a ti y vas a liberar Así es. totalmente a tus hijos. Así es, mi querido Juan Carlos. Así es. ¿Cuál sería mi mensaje final? Bueno, mi mensaje final es justamente lo que tú acabas de manifestar, Sayuri. Es muy importante visualizarnos, ir tras ese estado deseado y empezar a trabajar en ese cómo, que ese cómo nos va a llevar a la acción. Mi nombre es Juan Carlos Bolaños, me puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok como Juan Carlos Bolaños C
Y por eso es que siempre termino con esta parte fundamental, porque no es solamente lo que uno conoce, sino saber que lo que conoces lo activas, y cuando lo activas, vamos haciendo camino al andar. ¡Wow! ¡Qué padre! Y bueno, yo te invito a que sigas igual explorando, explorando más y más conocimiento. Recuerda que el conocimiento es poder. Y también que un mundo mejor siempre, siempre se va a construir desde el hogar. Entonces, ese es mi mensaje, eso es lo que yo les quiero compartir. A mí me encuentran en mis redes sociales como Sayuri Chavarría Life Coach en Facebook, como justamente está apareciendo aquí. Justamente ahí nos siguen o ahí me siguen, porque hay varios en vivos así como este. Y también tengo sayurichavarría.coach en Instagram, que ahí tengo lo que son dos, vamos a decirlo, dos canales, uno que es historias que conectan, ahí hago entrevistas a varias personalidades y también van a aprender cosas. Y también está el Creciendo Juntos, cuando yo daba mis en vivos, solita ahí en Instagram, también hay varios puntos que puedes encontrar. Y sayurichavarría.77 en TikTok. Ahí estoy mandando videos para que obviamente también te diviertas ahí justamente y aprendas algo, ¿no? Y al mismo tiempo también te estés disfrutando un ratito. Bueno, mi nombre, como ya te digo, es Sayuri Chavarría, soy Life Coach, estamos aquí para apoyarte. Si tú consideras que es importante tener una sesión con Juan Carlos, que es experto en parejas, y Así pues es. aquí, avísanos, échanos una llamada y con Bueno, gusto estaremos. cuando tengo problemas con mi hijo, te busco a ti. Cuando tú tengas problemas, ya sabes dónde localizarme. Exactamente, ahí intercambiamos. Okay. Bueno, de mi parte es todo. Gracias, comparte este video. Si te gustó, dale me gusta, compártelo. Y qué más, qué más, qué más. Ah, bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro tema súper, súper importante. De mi Así es, parte, así es. Nos despedimos. gracias. Chao, chao, Audiencia. chao. Gracias por acompañarnos hoy, querida audiencia. Así es. Besitos. Voy, voy, voy.